Bueno, estamos en el segundo video de la asignatura de Dirección y Control. Y este video tiene que ver con las nociones básicas sobre los presupuestos, tanto el presupuesto privado como el presupuesto público. Recuérdense que esta materia, que se llama Asignatura y Control, tiene una fundamentación en todo lo que es el manejo del presupuesto público y privado. Pero sabemos lo que es un presupuesto, cuál es su utilidad, cuál es su funcionabilidad. ¿Será igual un presupuesto en el sector privado que en el sector público? ¿Manejarán las empresas del Estado los presupuestos y tendrán la misma reglamentación y base legal en el sector privado que en el sector público? Bueno, estas preguntas abren esta clase, esta segunda clase de la asignatura Dirección y Control. La agenda de presentación es la siguiente: ¿qué es un presupuesto? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la planificación? ¿Cuáles son las funciones principales del presupuesto? ¿Cuáles son los tipos de presupuesto? ¿En qué consiste el ciclo presupuestario? El presupuesto público versus el presupuesto privado, la estructura del presupuesto, lo que sería el presupuesto de gastos o egresos, las fases del ciclo presupuestario, el presupuesto público, la importancia estratégica tanto del presupuesto público como del privado como una herramienta clave para la mejora y para la gerencia, el presupuesto privado, la clasificación del presupuesto comercial, la estructura del presupuesto maestro, la diferencia clave entre presupuesto público y privado, el cuadro comparativo y sus diferencias fundamentales, y finalmente la relación entre el plan y el presupuesto. Bueno, ¿cómo empezar? Bueno, define tus prioridades. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ahorro, inversión o pago de deudas? Involucra a tu familia. Si compartes finanzas, es importante que todos estén en la misma línea, en el mismo carril, en la misma página. Busca apoyo profesional. Podría ser un asesor financiero que pueda ayudarte a crear un presupuesto personalizado que se ajuste a tus necesidades y objetivos. Empezamos por aquí, porque consideramos que cuando hablamos de presupuesto, lo primero que tenemos que aprender a manejar es nuestro propio presupuesto, el presupuesto personal. Muchas personas fungen de administradores de empresas, pero no saben manejar su propio presupuesto. Entran en déficit, se quedan sin dinero, piden préstamos que después no pueden cancelar, contraen deudas o compran activos o realizan compras que les generan deudas que les descalabran el presupuesto. Lo primero que debemos aprender es que no somos buenos gerentes, que no sabemos gestionar y controlar la gestión financiera de una empresa si no logramos hacerla con nuestro propio presupuesto personal. Y les comento que no existe un buen presupuesto si no hay un buen plan. El fundamento del presupuesto es el plan. Sin planificación financiera no existiría el presupuesto, y en la imagen tenemos al supermillonario del Joker, un actor, el malévolo de la película de Batman, que a pesar de que era un loco y un psicópata, pues realmente era muy rico, siempre tenía los recursos que necesitaban, con lo cual decimos que un presupuesto sin ética no tiene mucho sentido, que hay una dimensión ética en las finanzas, que hay una dimensión ética en el presupuesto, que hay una dimensión moral
en todo esto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es un plan y el recorrido de lo que se trata aquí es que desde el plan vamos a construir el presupuesto. Es muy difícil trabajar con un presupuesto si no sabemos qué objetivos generales queremos lograr, qué objetivos específicos, cuál es la misión del gasto, hacia dónde se dirigen los fondos, cuál es el origen de los fondos, cuál es el destino de los fondos. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer en una empresa es el plan, ya sea el plan a corto plazo, el plan operativo, que es un plan a un año, el plan a mediano plazo, que es un plan entre 5, es un plan a 5 años, y luego el plan a largo plazo, que requiere un horizonte temporal de aproximadamente 10 años. Obviamente, cada plan que se haga va y puede dar origen a un presupuesto. Por lo tanto, estaríamos hablando de presupuestos cuyas formas de diseño, cuyas formas de organización, cuyos constructos son distintos. Un plan a corto plazo estaría tomando el poder inflacionario o estaría considerando la inflación actual, y recuérdense que el dinero a lo largo del tiempo cambia. Por eso existen los intereses, tanto los intereses simples como los intereses compuestos. Por lo tanto, los presupuestos a lo largo del tiempo sufren de modificación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en ese pase que hay desde la planificación o de planificar para presupuestar? Los elementos fundamentales que debemos considerar es establecer metas. Recuérdense que una meta es un objetivo cuantificado. Generalmente la gente no sabe decir cuál es la diferencia entre el objetivo y la meta. El objetivo es un propósito y la cuantificación de ese propósito en términos de dinero, en términos de personal, en términos de equipos, en tiempo de kilometraje recorrido, en tiempos de know-how, de tecnología, etcétera, etcétera, es lo que determina la meta. No hay meta si no hay objetivo. La meta es una derivatura del objetivo. La meta es la cuantificación del objetivo. Y aquí decimos que para la presupuestación supone una cuantificación, es decir, traducir las ideas y planes a números, bolívares, dólares, horas de trabajo, número de máquinas, número de personas, etcétera, etcétera. Otro elemento del presupuesto es el tiempo. Hay que estimar una periodicidad y un tiempo para realizar un presupuesto. Generalmente los presupuestos son anuales, aunque existen presupuestos trimestrales, mensuales o de largo plazo. Estos últimos son característicos de la empresa privada, donde su objetivo es el beneficio económico, y por lo tanto, para ellos es muy importante el tema de la inflación y el tema del interés. No así con los presupuestos gubernamentales, que se rigen por otros criterios, como son las consideraciones de orden legal y político. Y posteriormente viene el control. El control permite comparar en términos del presupuesto que lo que se planificó se cumplió con respecto a el gasto que se ejecutó, y en ese sentido se pueden ver las desviaciones. En la pantalla tenemos la mala noticia, es que el tiempo vuela, y la buena noticia es que tú eres el piloto. Significa que el tiempo no se detiene, Cronos es inexorable, pero que nosotros tenemos la posibilidad diaria, instantánea, de tomar decisiones para que nuestros planes y nuestros presupuestos logren los objetivos que nosotros queremos. La relación
entre el plan y el presupuesto. La relación con la planificación nacional, el presupuesto público. El presupuesto público debe estar alineado con el plan de la nación o con los objetivos del desarrollo nacional. Luego tenemos la planificación corporativa, en la cual el presupuesto comercial se alinea con la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, buscando un posicionamiento de marca y eficiencia operativa. El punto de encuentro entre estos dos elementos, a pesar de sus diferencias, ambos utilizan la técnica del presupuesto por proyectos o por programas para asegurar que cada unidad monetaria asignada tenga un objetivo medible y un responsable directo. Planes y presupuestos, instrumentos esclavos de Cronos, Dios del tiempo. No se puede pensar en el dinero si no se piensa en este gran titán de la mitología griega que es el tiempo. Los planes y los presupuestos son esclavos de este Dios, de Cronos. De ahí viene la palabra cronometrar, es decir, considerar el tiempo en que se va a ejecutar la obra, la carrera, el gasto, etcétera, etcétera. Esto constituye una metáfora poderosa que describe la subordinación absoluta de la gestión financiera y administrativa y de la gerencia en el tiempo. Un buen gerente tiene que ser eficaz, eficiente, y eso tiene que ver con Cronos, con el tiempo. Y en el caso de un buen presupuesto, actuar a destiempo, gastar por encima de lo que se estaba estimando a lo largo del tiempo, pues por supuesto no sirve. En la mitología, Cronos representa el tiempo lineal, implacable y devorador. He aquí las razones técnicas y filosóficas de esta dependencia. 1. La caducidad de la planificación. Todo presupuesto tiene un horizonte temporal, ya sea anual, trimestral o mensual. Una vez que el reloj avanza, la oportunidad de ejecutar ese recurso desaparece o se transforma. El presupuesto no es un documento estático, sino un flujo que muere y nace con el calendario. Si no se ejecuta en su tiempo, puede perder su razón de ser. ¿Ok? Otro elemento es que el valor del dinero en el tiempo es móvil. Bajo la lógica financiera, el dinero está atado indiscutible e indefectiblemente a Cronos, al dios del tiempo, mediante el interés y la inflación. No es lo mismo un bolívar o un dólar hoy que mañana. La inflación aumenta y el dólar se deprecia. Los presupuestos deben contemplar la erosión que el tiempo ejerce sobre el poder adquisitivo, lo que obliga a los administradores a correr contra el reloj para mantener la viabilidad de los proyectos. Quiero decirles que la palabra proyecto es distinto a plan y que cuando se estructuran los planes pudiéramos tener una planificación por proyectos. No obstante, el tema del presupuesto, que es el que nos atañe en este video, no se modifica. Podemos tener presupuestos por proyectos, presupuestos por planes estratégicos, presupuestos por planes operativos. El poder de los números y de la cuantificación del presupuesto es técnicamente universal. Otro elemento fundamental es la rigidez del cronograma. O lo que se conoce como cronogramas de desembolso. Este señor se está tragando todos esos dólares. Todo presupuesto tiene un horizonte temporal, ya sea anual, trimestral o mensual.
Una vez que el reloj avanza, la oportunidad de ejecutar ese recurso desaparece o se transforma. ¿Ok? Por eso que los cronogramas de desembolso, que es la relación que se tiene con respecto a el dinero que se va a gastar a través del tiempo, debe ejecutarse tal como se planifica. El presupuesto no es un documento estático, sino un flujo que muere y nace con el calendario. Si no se ejecuta en su tiempo, puede ser que pierda su razón de ser. Otro punto importante es la tiranía del corto plazo frente a la visión estratégica. Y ahí tenemos a Schwarzenegger con una gran arma. La gestión se vuelve esclava de Cronos porque la urgencia de lo inmediato, es decir, el presupuesto operativo diario, devora la importancia de lo prospectivo, es decir, la planificación estratégica a largo plazo. Eso es muy característico en las empresas públicas, donde todo es ya, donde la planificación realmente es un requisito legislativo y no es un requisito realmente de gerencia. Igualmente pasa con empresas pequeñas, familiares, donde el gasto no está planificado, sino que es reactivo, depende de lo que vaya saliendo y de las circunstancias. Esto significa que prácticamente no operan con un presupuesto, sino que tienen una recta delimitación de dinero. Tenemos tantos dólares, tenemos tantos bolívares, pero realmente no hay un programa de desembolso con respecto a esto. Eso se vuelve un óbice muy grande para lo que podría ser una buena y efectiva gerencia. Se gasta para sobrevivir al hoy, sacrificando la inversión del mañana, lo cual definitivamente hace que desaparezca el futuro. El quinto punto es el control y la rendición de cuentas. Cronos es el juez final de la gestión. La evaluación de un presupuesto solo es posible al finalizar un determinado periodo de tiempo. Es el tiempo el que permite comparar lo previsto, lo planificado, de cara a lo ejecutado, determinando así si la gestión fue exitosa o fallida. Si las brechas entre lo que se habían planificado a nivel de plan y a nivel de presupuesto se distancian grandemente de lo que se ejecutó, pues sencillamente ha sido un fracaso el proceso presupuestario. Por el contrario, si el presupuesto se gastó, se ejecutó de la manera que se había planificado en el tiempo correcto, en los recursos correctos, en los recursos originalmente pensados, pues por supuesto, eso es un indicador de que el presupuesto estuvo bien formulado y que la ejecución se llevó adelante en función de ese presupuesto y de ese plan. ¿Pero qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta de planificación y control. Vean lo que está subrayado. Esas palabras deben quedar en la mente de todos, que expresa en términos cuantitativos dinero, unidades de producción, horas hombre. Son los recursos necesarios para lograr los objetivos de una organización o de un individuo o de una familia en un periodo determinado. Eso es un presupuesto. En esencia, un presupuesto es un mapa financiero que permite anticipar el futuro para tomar decisiones hoy. Las palabras claves, entonces, que pueden servir como ganchos mentales o como elementos para que no se les olvide lo que es una definición de presupuesto, sería herramienta de planificación y control, cuantitativo, recursos necesarios, logro de objetivos, organización y periodo de tiempo. Repito, herramienta de planificación y control, cuantitativo,
necesarios para lograr objetivos, organización y periodo. Palabras claves. Bueno, ya lo dije. Herramientas de planificación, control cuantitativo, recursos necesarios, logro de objetivos, organización y periodo de tiempo. ¿Cuáles son entonces las funciones principales del presupuesto? Un presupuesto no es solo un documento contable, un documento teórico. Cumple funciones estratégicas. Una primera función es la asignación de recursos. Garantiza que el dinero se dirija a áreas prioritarias y previamente establecidas. He allí su vinculación con el plan. Otro elemento es la coordinación. Alinea a todos los departamentos y a todas las unidades administrativas, ventas, producción, finanzas o en el caso del gobierno, personal, seguridad, administración, bajo un mismo propósito o un mismo objetivo. Y el otro punto es la evaluación del desempeño, porque el presupuesto sirve como base para medir si una gestión se logró exitosamente, si fue eficiente, si fue eficaz, si se lograron los objetivos del plan. Más allá del término eficacia y eficiencia, que es un término propio del siglo XX, que es cómo lograr los objetivos y si se lograron los objetivos. Ahora cuando veamos lo que son los nuevos escenarios de la planificación, se verá que ya estos términos de eficacia y eficiencia son propios del siglo XX, pero que ya el siglo XXI no descansa sobre estos criterios de medición. Bueno, tenemos diversos tipos de presupuestos. Dependiendo del enfoque, podríamos encontrar los presupuestos maestro, la visión global de la empresa que incluye a todas las áreas. Ese presupuesto maestro generalmente son las grandes cifras o los grandes números, sirven para orientar los techos presupuestarios o lo que podría considerarse los límites más importantes del gasto. Luego tenemos el presupuesto operativo, que ya es mucho más específico que el presupuesto maestro. No tiene por propósito mostrar los techos o límites generales del presupuesto, sino está enfocado a ver la distribución de los presupuestos, en el caso público, por partidas generales y específicas. Igualmente, en el caso de los privados, para ver lo que serían las ventas, los costos de producción, los gastos administrativos, etc. Luego tenemos el presupuesto de capital, que está destinado a inversiones, se mueve en el largo plazo y se utiliza para activos fijos que van a ser inventariables, como la compra de maquinaria, paquetes de tecnología, inmuebles, etcétera, etcétera. Y también otro tipo de presupuesto sería el presupuesto gubernamental o el presupuesto público, el que se utiliza en las instituciones del Estado para administrar los recursos de la nación bajo normativas muy específicas, muy especiales. Recuerden que en el caso del presupuesto estatal, el presupuesto se vuelve una ley y una norma, y si se viola, pues trae muchas consecuencias a sus cuentadantes y a sus gestores. Veamos el ciclo presupuestario. Para que sea efectivo debe seguir un proceso lógico. Este proceso del ciclo presupuestario tiene como primer elemento la formulación del presupuesto, donde iniciáticamente se hará un diagnóstico de las condiciones requeridas y luego se establecerán un conjunto de metas de aquellas cosas que se quieren lograr. A estas metas, en muchas oportunidades, se desglosan en tareas o en actividades básicas y de allí pues se van a determinar cuáles son los recursos que se requieren adquirir y eso origina lo que puede ser el presupuesto o las necesidades económicas cuantitativas para estos logros.
Posteriormente viene la aprobación del presupuesto, que en el caso público y privado son absolutamente de distinta forma y manera. En el caso privado, pues dependiendo de la empresa, tendrá una metodología, pero para el caso público está establecido en la ley. Luego viene la ejecución, que ya es la gerencia y gasto de los capitales. Y luego, finalmente, este ciclo presupuestario termina con el control y auditoría de gastos, que es una parte muy importante, y que ahora con la tecnología se ha vuelto fácil, pero que antaño era bastante difícil porque había que prácticamente revisar todas las facturas y todos los documentos. Supone el análisis de variaciones, rendiciones de cuentas. En el caso del Estado, se hacían mensualmente y era una función de la Contraloría General de la República. Sigue siendo en este momento una función de la Contraloría General de la República. Y en el caso de los gobiernos estatales y municipales, de las Contralorías Municipales y de la Contraloría General de la República. Como dato clave, en entornos de alta incertidumbre o volatilidad económica, se suelen utilizar presupuestos mucho más flexibles que permitan ajustes rápidos según cambie el entorno, en lugar de presupuestos rígidos, estáticos, que quedan obsoletos fácilmente. En un entorno económico de alta inflación, los presupuestos son indicadores del gasto. No pueden ser a rajatabla, porque la inflación te traga la asignación presupuestaria con rapidez. Presupuesto público versus presupuesto privado. El presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado que permite planificar los ingresos y gastos del sector público durante un periodo determinado, generalmente un año. No es solo un documento contable, es la expresión financiera del plan de gobierno, donde se reflejan las prioridades de la política económica y social de una nación. A diferencia de un presupuesto privado, cuya meta suele ser la rentabilidad, el presupuesto público busca la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar general. Por lo tanto, sus logros son infinitos, porque dependiendo de en qué tipo de organización estemos, dependiendo en qué sector, pues por supuesto los planes y los presupuestos son completamente diferentes. ¿Cuáles son las características fundamentales del presupuesto público y del presupuesto privado? Y aquí tienen esta imagen que me encantó, donde es una bolsa de sangre. Ustedes saben que cuando los pacientes están enfermos, muchas veces se les inyecta ciertas soluciones o sangre para revivirlos. En este caso, fíjense, la metáfora de esta bolsa médica, que debe tener un nombre específico que yo desconozco, y, y está lleno de dinero, ¿no? El dinero entra por las venas del sistema económico de una nación y lo revitaliza, lo reviva y le produce vida. Por eso es que el presupuesto es como la sangre de un organismo vivo. Estas características de este presupuesto, por un lado tenemos la legalidad. El presupuesto debe ser aprobado mediante una ley, se le conoce como ley de presupuesto, por el Poder Legislativo. Ningún gasto puede ejecutarse si no está autorizado este presupuesto legalmente. Por otra parte, otro principio fundamental del presupuesto es el de la universalidad. Es decir, esto significa que debe contener la totalidad de los ingresos y de los gastos previstos. Los ingresos determinan el origen de los fondos y los gastos determinan el destino de los fondos. Y no puede haber fondos fuera del presupuesto. Eso, en el caso de la administración gubernamental, es un grave delito que está contemplado en la ley. Tener fondos fuera del presupuesto supone estafa, supone delito. Otra característica fundamental del presupuesto es la unidad. Todos los ingresos y gastos deben agruparse en un solo cuerpo para facilitar su control, a tal punto que hay una igualación
entre el valor del presupuesto de ingresos y el valor del presupuesto de gastos. Son iguales, presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos tienen que tener el mismo quantum, el mismo monto. Y finalmente, otra característica fundamental del presupuesto es el equilibrio. Es decir, que los gastos no deben exceder a los ingresos previstos y viceversa. Aún en la práctica puede existir el déficit fiscal. En el caso, por ejemplo, en que los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de la gestión gubernamental estén por encima de los gastos, se requieren de sendas operaciones legales para poder utilizar esos fondos excedentarios en el periodo posterior. No es que se pueden utilizar sin que hayan fundamentos legales. Partes principales de un presupuesto. Tenemos los ingresos, que estos ingresos pues, pueden venir de sueldos y salarios o ingresos extras, freelance, inversiones u otros ingresos, regalos o ventas. Luego tenemos los gastos fijos, alquileres de hipotecas, servicios servicios públicos, agua, electricidad, internet y teléfono, transporte, gasolina, pasajes, seguros. Luego tenemos gastos variables, que son la alimentación, el entretenimiento, la ropa, la comida fuera de casa, las suscripciones. Y el ahorro e inversiones, que puede ser un fondo de emergencia o ahorros para metas específicas, viajes, educación, o inversiones, que pueden ser acciones en un club, fondos, etcétera, etcétera. Y luego deudas, pago de tarjeta de crédito, préstamos personales u otros pagos. Fíjense ustedes que un presupuesto personal es tan rigurosamente complejo como un presupuesto empresarial. Por lo tanto, es de vital importancia que la gente, que las personas traten de hacer sus propios presupuestos personales, cuánto me ingresa y en qué lo gasto, para que haya una buena administración de la vida y que esto se traduce en qué. Cuando tenemos un presupuesto personal bien estimado y bien gerenciado, eso se traduce en calidad de vida para la persona y para la familia. Y en el caso de las empresas, pues una buena gerencia y un éxito empresarial en tanto y cuanto se logran los objetivos, ¿verdad? Fases del ciclo presupuestario es un proceso riguroso, consecuencia técnica y legal. La fase fundamental sería la formulación, en el cual los organismos públicos, ministerios, universidades, entes, estiman sus necesidades de acuerdo a los lineamientos del Ejecutivo. Pasamos de lo personal a lo organizacional, en este caso a los establecimientos gubernamentales. Luego viene la discusión y la aprobación, donde dependiendo de cuál sea y en dónde estén esos organismos, casi todos esos presupuestos van a terminar en el Parlamento. El proyecto de ley se presenta ante el Parlamento o Asamblea Nacional para su debate y sanción legal. Una vez el presupuesto ha sido discutido y aprobado en esa instancia, entonces viene la ejecución, que es el momento en que la Tesorería Nacional asigna a cada organización, en función del presupuesto, los dosavos, es decir, la división del presupuesto en 12 meses, y se entrega cada mes la cantidad de dinero que se debe gastar. Por lo tanto, el presupuesto no en el sector público no es entregado de una sola vez, sino que se va entregando en función de su división mensual. Esto permite que el gasto se vaya haciendo paulatinamente, puede ser fácilmente auditado y permite tener la entrega del fondo
presupuestario si los administradores no lo están haciendo correctamente, si se presenta un fraude, si hay robo, si se llevaron la plata, porque eso puede seguir pasando, donde hay seres humanos hay equivocación. Entonces, bueno, eh, la ejecución se realiza paulatinamente a través del dosado. Y a medida que este dosado se va gastando, vamos a ir teniendo un proceso continuo de control del presupuesto y de evaluación del mismo, donde se verifica que el gasto ejecutado esté alineado con lo planificado. Organismos como la Contraloría General de la República y Contralorías estadales de gobernaciones verifican que el dinero se use según lo estipulado en la ley y se logren los objetivos de la gerencia. La estructura del presupuesto en función de sus ingresos se divide principalmente en dos grandes bloques. El presupuesto de ingresos, que detalla la fuente o de dónde proviene el dinero. Y aquí tienes los ingresos corrientes que vienen de los impuestos, el IVA, el seguro social, las tasas y contribuciones que pagan las empresas y los particulares. Los ingresos de capital, que tienen que ver con la venta de activos del Estado, o el endeudamiento público cuando se pide prestado a bancos internos o externos, y los ingresos petroleros o mineros, ¿verdad? Que tienen que ver con esos fondos que se derivan de la actividad de extracción de petróleo o de minas. Es especialmente relevante en economías rentistas como la de Venezuela. El presupuesto de gastos o egresos se clasifican en y se estiman en qué se invertirá el recurso. Aquí tienes los gastos de funcionamiento. Estos gastos de funcionamiento sirven para que las organizaciones funcionen. Generalmente tienen un periodo de un año y tienen que ver con los salarios de los empleados, la partida 401, de acuerdo al clasificador de partida del presupuesto, y los servicios de la 402 y 403, que tienen que ver con administración. Ya los gastos de inversión o construcción de infraestructura es la 404 en adelante, de acuerdo al clasificador de partidas, y si son auditables e inventariables. Finalmente, tenemos el servicio de la deuda pública, que tiene que ver con el pago de intereses y el capital de préstamos de años anteriores. Fundamentalmente, esta es la estructura de los del presupuesto de gasto para cualquier organización. Como hemos dicho, las fases del ciclo presupuestario público tienen que ver con la formulación, en la cual los organismos públicos, ministerios, universidades y demás entes estiman sus necesidades de acuerdo a los lineamientos que le otorga el Ejecutivo. Posteriormente viene la discusión y aprobación del presupuesto, en el cual el proyecto de ley se presenta ante el Parlamento o Asamblea Nacional para su debate y sanción legal. Una vez que está aprobado y que sale en Gaceta, viene la ejecución, que es el momento en que se movilizan los recursos para cumplir con las metas programadas. Y finalmente, a medida que el dinero se está ejecutando y que se están adquiriendo bienes y servicios y se está llevando adelante la gestión, se está haciendo paralelamente lo que se conoce como control y evaluación, en el cual organismos como la Contraloría General verifican que el dinero se use según la ley y se logren los objetivos estimados. ¿Cuál es la importancia estratégica del presupuesto público? Esa es una pregunta clave para este tipo de análisis. Un primer elemento es asumir que el presupuesto público
es una herramienta para la redistribución de la riqueza. Todo ese dinero que sale en compras de bienes y servicios, pues evidentemente eso se está inyectando por la vía del mercado a el tejido económico nacional. Esa sería una entrada de dinero o una creación y redistribución de la riqueza de forma indirecta. Pero el presupuesto cuenta con ciertas partidas a través de la cual se puede inyectar riqueza de forma directa. Por ejemplo, los programas sociales suponen una distribución directa a la familia. Esos bonos que se estaban dando era una entrada directa de recursos que aumentaban la riqueza personal. También los subsidios que se dan tanto a sectores privados como a personas como a empresas. Esa es una manera de incrementar la riqueza. Otro elemento estratégico del presupuesto público es la estabilidad económica, pues ayuda a controlar la inflación o estimular el crecimiento de la economía de acuerdo al gasto. Otra importancia es la transparencia. En la medida en que el presupuesto esté bien hecho y se controle de manera eficiente, permite que los ciudadanos, que el público en general, además de las organizaciones públicas, eh, puedan analizar y conocer en qué se están gastando sus impuestos y todo el dinero que las empresas entregan al Estado. En el marco de la administración financiera del sector público, el presupuesto se vincula directamente con la planificación estratégica, asegurando que cada bolívar o unidad monetaria gastada responda a un proyecto específico con metas medibles. Ahora vamos con el presupuesto privado o de las empresas privadas, que es otra cosa completamente distinta. La discrecionalidad, la regularidad, el manejo financiero del presupuesto es completamente distinto. En el caso de lo privado, lo financiero prevalece sobre lo estrictamente presupuestario. En el mundo privado interesa la obtención de la renta, la obtención del beneficio. Y eso supone una predilección por la finanza, por el valor del dinero en el tiempo, por el uso de indicadores financieros casi instantáneos de acuerdo a estas nuevas realidades y estos nuevos escenarios y entornos a los cuales está enfrentando la empresa. Por lo tanto, el presupuesto privado o comercial lo podemos definir como un plan financiero diseñado por empresas y organizaciones particulares para alcanzar metas de rentabilidad, eficiencia, eficacia y crecimiento de la empresa. El presupuesto, en el caso de la empresa y del sector privado, es la herramienta central de la gerencia estratégica para anticipar ingresos, gastos, inversiones, permitiendo que la toma de decisiones no sea reactiva, sino planificada. Una empresa bien gerenciada debe definitivamente tener un presupuesto privado ágil, flexible, que consideren los movimientos del entorno. Los objetivos del presupuesto privado son maximizar utilidades, es la número 1, identificar las áreas más rentables y reducir costos innecesarios. El presupuesto va al capote, el presupuesto va a buscar el beneficio económico de la empresa. No va a cumplir con leyes, va a buscar dinero. Lo otro es controlar el flujo de caja, asegurar que siempre exista liquidez, que siempre hayan fondos para pagar proveedores, para pagar a los empleados, la nómina, para movilizar los fondos de acuerdo al plan de endeudamiento que tiene la organización y que
esto permita una gerencia efectiva. Otro elemento fundamental de los objetivos del presupuesto privado es medir el desempeño, comparar lo proyectado contra lo efectivamente ejecutado y lo real para evaluar si los gerentes y en consecuencia sus departamentos, divisiones, unidades están cumpliendo con sus metas establecidas. Y otro objetivo fundamental del presupuesto privado tiene que ver con la reducción de la incertidumbre, ya que aunque no predice el futuro, el presupuesto prepara a la empresa para distintos escenarios económicos. Eso es muy característico de los presupuestos privados. Los presupuestos privados se mueven por escenarios, distinto al presupuesto público que hace otro tipo de cosas. Clasificación. ¿Cuáles son las clasificaciones del presupuesto comercial? En el ámbito empresarial, los presupuestos se dividen por su función y la liga, la flexibilidad. Eso no lo da la liga. Por su flexibilidad, o son rígidos o fijos. Se establece para un solo nivel de actividad y no permite ajustes. Son poco recomendados para economías volátiles, los que son rígidos. En el caso de los presupuestos flexibles son los añorados, se elaboran para diferentes niveles de operatividad y se adaptan a los cambios en las ventas o la producción. Bueno, de acuerdo a Cronos o de acuerdo al tiempo, tenemos el presupuesto de corto plazo, que son aquellos que se dan en menos de un año o hasta un año. Estos son los presupuestos de corto plazo. Luego tenemos el presupuesto de mediano plazo, que va de 2 a 5 años, en el cual generalmente se estiman los planes de expansión o de inversiones. Y luego el plan de largo plazo, que supera los 10 años, son planes prospectivos que tienen por propósito hacer crecer a la empresa, que se alinean más que a la misión, a la visión, y que piensa en la empresa, en el allá y en lo que quieren que la empresa sea. La estructura del presupuesto maestro. El presupuesto maestro es el documento final que consolida todos los planes de la empresa. Aquí tenemos en la imagen, fíjense, una imagen muy linda donde hay una entidad que camina hacia el futuro, pero que tiene que pasar por el tiempo o por su instrumento fundamental, que es el reloj. Por lo tanto, la puerta del futuro es el reloj. En este sentido, los presupuestos aquí, podríamos hablar de presupuesto operativo que se enfoca en las actividades del día a día. Aquí tenemos el presupuesto de ventas, que es el punto de partida. Si no se sabe cuánto se espera vender, pues no se puede planear el resto. Luego el presupuesto de producción, que determina cuántas unidades a fabricar o qué servicios a prestar cada una de estas unidades, pues por supuesto tiene que cuantificarse y da origen a un presupuesto de gastos. Y en el caso del presupuesto de ventas, tenemos que saber cuánto se va a vender y eso nos permite tener un presupuesto de ventas. Y luego tenemos el presupuesto de gastos de administración, que incluye papelería, publicidad, alquileres, salario del personal administrativo, adestajo, etcétera. Aquí entonces tenemos las estructuras maestras de los grandes presupuestos: presupuesto de ventas, presupuesto de producción y presupuesto de gastos y administración. Esto ya tiene que ver con lo interno de las empresas privadas. Luego tenemos el presupuesto financiero, que se enfoca en la estructura de capital y dinero. Tenemos el presupuesto de efectivo o cash flow, que es la proyección de entradas y salidas de dinero líquido en el corto plazo. Tenemos el presupuesto de capital,
que se llama CAPEX, que es el dinero destinado a la compra de activos fijos, maquinarias, locales y software. Y tenemos los estados financieros proyectados, que son muy importantes en la contabilidad, que tiene que ver con el balance general y estado de resultados calculado a futuro. Aquí tenemos las diferencias claves entre el presupuesto público y privado. Los rubros o columnas nos estiman las características del presupuesto privado y el presupuesto público. En las características tenemos la finalidad. El presupuesto público busca lucro y rentabilidad económica. El público busca bienestar social y servicio público. Otra característica son los ingresos. En el presupuesto privado dependen de ventas y servicios, y en el presupuesto público provienen de impuestos y de la deuda pública. Otra característica es la flexibilidad del presupuesto, que en el caso del presupuesto privado puede modificarse según el mercado y de acuerdo al discernimiento de los directivos, de los empleados, del personal, de los jefes, de los gerentes. Es muy, muy flexible. En el caso del presupuesto público es bastante rígido y solo se puede modificar a través de complejos procesos de modificación legislativa que, bueno, son bastante difíciles. Y finalmente, otra característica son los gastos, donde en el presupuesto privado se busca minimizarlo para ganar más, y en el presupuesto público se debe ejecutar según lo aprobado por la ley. Aquí tenemos un cuadro comparativo de diferencias fundamentales entre presupuestos públicos y privados, dependiendo de otros rasgos que sería el objetivo, la naturaleza jurídica, el origen de los ingresos, el destino del gasto, la flexibilidad y la duración. Es prácticamente un resumen de esta presentación. En el público, el objetivo es el bienestar social y en el privado es la maximización de las utilidades. Su naturaleza jurídica en el público es la ley de cumplimiento obligatorio y en el privado es un plan administrativo de carácter interno. El origen de los ingresos en el caso del presupuesto público es tributos, impuestos, tasas y deuda pública. En el caso privado viene de la venta de bienes y servicios, de la prestación de servicios y del capital propio. En el caso del destino del gasto tenemos los servicios públicos para el gubernamental público, y en el caso del presupuesto privado tenemos costos de producción, gastos operativos e inversión para crecer. La flexibilidad del presupuesto en el caso del presupuesto público es bastante rígido y las modificaciones requieren sendos procesos legales complejos, complicados, donde involucran a más de un actor. En el caso del presupuesto privado es casi inmediato. Se ajusta según las variaciones del mercado o ventas y las regularidades internas de las empresas. Y la duración, en el caso del público, es de 1 año y en el presupuesto privado es variable, puede ser mensual, trimestral, anual o plurianual. Cronos es implacable en el caso del presupuesto. Tal como Cronos devoraba a sus hijos para evitar que los superaran, el tiempo devora la vigencia de los presupuestos. Un presupuesto es una criatura creada para el futuro. Sin embargo, apenas se aprueba, el tiempo comienza a consumirlo. Bella alegoría y hermosa metáfora para la descripción de un presupuesto. Si los recursos no se ejecutan en el lapso previsto, es decir, en el año fiscal, Cronos los desaparece. Hay una caducidad presupuestaria que tiene que ver tanto con el ritmo de la inflación como con la legalidad sobre la cual se mueven estos fondos, obligando a la organización prácticamente a empezar de cero. Bueno, en el caso de... esta es una alegoría que coloqué por allí un poco para salir de las deudas en el caso de presupuestos personales.
el método de la bola de nieve, que es una estrategia financiera del 2026. Listar deudas, ordena todas tus deudas de mayor a menor, ignora las tasas de interés. El ataque, asigna todo el dinero extra que tengas al pago de la deuda más pequeña y atácala con la fuerza hasta eliminarla. Luego tienes la psicología, pequeñas victorias liberan dopamina, reforzando hábitos positivos. Ve el progreso como una motivación, reduciendo el agotamiento financiero. Y luego vienen pagos mínimos. El segundo paso sería mantener los pagos mínimos en todas las deudas para evitar recargos o afectar tu historia. Hay que mantener el control sobre las deudas y el efecto bola de nieve, que una vez pagada la primera deuda, toma el pago que usabas y súmalo al pago de la siguiente como una suerte de bola de nieve que va cayendo y va matando la deuda. Finalmente llegamos a la libertad 2026, que tiene que ver con reducir los gastos innecesarios y acelerar el pago de todas tus deudas para vivir la vida con tranquilidad. La moraleja final: todos los días se puede ahorrar, todos los días se debe organizar. El primer día tienes una gota en un vaso, pero en 100 días prácticamente tienes el vaso lleno. Eso pasa tanto con los ingresos como con los gastos. Si empiezas a endeudarte, un día compras una media, otro día compras un zapato, le das a la tarjeta de crédito, cachea. Llega un momento que puede ser que tengas una deuda impagable. Aquí tengo la bibliografía con la que fue realizado esta presentación. Espero que sea de su agrado y que sea chévere para su materia. Hasta luego.